Bienvenidos a otro episodio de este podcast Lupuleros. Esta tarde agradable y lluviosa, pues nada me da más placer que saludar a mi gran amigo Boris Grano. ¿Cómo estás, Boris? ¿Qué onda, Mike? Muy bien, ¿y tú? De lujo, de súper lujo. Y pues un saludo a esa masiva comunidad que nos está viendo en Twitch. No sé si ya llegamos al millón. Ya Ya estaremos mero, por ahí del millón. Ya ya mero, ojalá, casi. ojalá, Faltan cuatro. ojalá lleguemos pronto. Un saludo a todos ellos que están aquí atentos a nuestra charla. Saludos, Y el día de amigos. hoy, un tema muy interesante, muy importante para cualquier cosa que se haga en la vida. Si te interesa tomarla como un hobby, como una actividad que investigar, pues invariablemente tendrás que investigar de dónde salió y cómo llegó a ti. Y por eso en este episodio hablaremos de un breve repaso de la historia de la cerveza en México, ¿no, mi Boris? Es correcto. Tenemos una cantidad interesante de información y si te parece podemos empezar de manera cronológica y y le vamos dando hasta la cerveza artesanal y casera, ¿no? Venga, venga, a darle. Bueno, la historia de la cerveza en México, de la cerveza como la conocemos, pues obviamente es traída por los europeos que llegaron aquí, a quienes nuestro presidente les está exigiendo una disculpa por lo que hicieron, pero entre las cosas que hicieron trajeron la cerveza a este continente. Pero antes de eso, y retomando la definición oficial de lo que es una cerveza, que es una bebida fermentada a partir de granos, tenemos una bebida endémica, mesoamericana, mexicana y regional del occidente de México, mucho antes de la llegada de los españoles, y este es el tejuino o tesguino, como se conoce en otros estados de esta hermosa República Mexicana, que es una bebida fermentada a base de maíz, por lo que cumple eh, con la definición. Se puede decir que esta es una cerveza y los hallazgos históricos que yo conozco por los estudios que se han hecho recientes en la zona arqueológica de Huachimontones, que es un sitio muy cercano a la ciudad de Guadalajara, aproximadamente a una media hora de camino, es que encontraron ahí unas ollas grandes que se usaban para la elaboración de tejuino y utilizaron la datación por medios químicos y encontraron que fueron elaboradas por ahí del año 1000 o 1100 después de Cristo, unos 500 años antes de que llegaran los españoles, mi Boris. Órale. Bueno, Entonces, y eso comparado con la historia europea, más o menos, ¿cuántos años o cuántas décadas o cuántos siglos nos ubica cuando en Europa estaban haciendo las cervezas medievales? más o menos al mismo tiempo, pues estamos hablando de la Edad Media. Entonces, por ahí está, aunque hay datos de fermentos de grano anteriores la, eh, en el Oriente Medio, Mesopotamia y esos lugares, Y en Egipto, ¿no? donde antes de Egipto incluso, antes de Egipto, por ahí en una excavación, que si no olvido el nombre porque lo tenía en mi material, en las excavaciones de una locación conocida como Godin Tepe. Godintepe. Godin Tepe, unas vasijas con Sal- rastros de ahí salían a las 6. oxalato de calcio y tenían su martes de alitas. De ahí salieron con su gafetcito y todo. Entonces, pero ya no salimos del tema porque ya no está, eso no es México, ¿no? Probablemente cuando era Pangea estábamos pegados, pero no sabemos. Entonces, este tejuino que actualmente se consume como una bebida refrescante en esta ciudad, en cualquier día, a mediodía hay vendedores de tejuino, se sabe que hay una versión mucho más cercana al proceso cervecero, que es el tejuino ceremonial que se utilizaba para las celebraciones religiosas en estos habitantes antiguos del occidente del país. Y ellos lo que hacían era que ponían el maíz en recipientes de un material muy parecido a
la cuerda esta natural, que no recuerdo el nombre, como canastas. Como cáñamo. Y como cáñamo, como cuerda, no sé, y estaban expuestos a la humedad porque está en una zona con mucho manto acuífero, y esto hacía que el maíz empezara a germinar en un proceso histórico de malteo, a subir su cantidad de almidones, y después lo secaban para convertirlo en harina y luego en masa y luego poder fermentarlo, lo que generaba una bebida de hasta, según los hallazgos históricos, hasta 7-8 grados de alcohol, que sí es algo que ya te Algo maría que sabroso, marea, sí. Y mira, algo que ya te pone ceremonioso, ¿no? exactamente, comparado con el tejuino que te venden ahorita, que ya es como el equivalente a la ultra. Claro, ya el tejuino que te ven en la calle, pues tiene menos de 2 grados de alcohol, Es un porque tejuino ultra. Por la es un tejuino legislación, ultra. Por la legislación, hay algunos tejuineros, sobre todo los más tradicionales, que tienen sus versiones un poquito más fuertes, órale. eh, pero los carritos de la calle, hasta 2 graditos para no meterse en problemas. Obviamente ningún laboratorio va a ir a checar un tejuino de carrito, ¿no? Eso es algo que no sucede, pero pues es una bebida que le compran a los niños también, ¿no? Le pones nieve de limón y todo aquello. Así es. Entonces, pues esta bebida de maíz sería la cerveza mexicana endémica, porque pues en esta tierra se da el maíz y se dio el maíz, sigue dando, y eso es pre a la llegada de los españoles en esta zona del occidente donde había mucho maíz, pues se genera esta bebida, y en zonas del altiplano donde hay magueyes, pues el pulque y otras cosas de las que puedes escuchar en tu podcast favorito de pulque, que seguramente debe de haber millones por ahí en la red. Probablemente. Probablemente los Eh, maguilleros, Maguilleros. los maguilleros, Tienen su blog maguilleros.com. podcast de pulque, de bebida de los dioses. Pero bueno, ese sería en nuestro tema de cerveza, como lo que pasa antes de que lleguen los españoles. Y después de que lleguen los españoles, tú hiciste una lectura, yo también por ahí un poco breve de lo que sucede, y teníamos otras informaciones que podemos platicar. ¿Qué viste por ahí sobre la historia de esta llegada europea de cerveza? Pues digo, creo que tiene este libro, bueno, para empezar vamos a hablar de... Ándale, se te ve, se acomoda un poquito la camarita. Uh -huh. Eh, para empezar, hablemos del título, se llama Apuntes para la historia de la cerveza en México. Eh, es más o menos un ensayo de María del Carmen Reina y John Paul Kramer, que nos habla y nos divide el libro como en tres, creo que en tres partes importantes. Okay. En la primera habla como en lo general cómo llega a América y principalmente cómo llega a Estados Unidos, hablando Uh -huh. de cómo la cultura cervecera comenzó eh, en Estados Unidos por parte de personajes como George Washington y otros personajes históricos de estos tipos que firmaron el acta de independencia, ¿no? El Benjamin Y Franklin y esos, ¿no? Ese es su chévere. así es, sí, de hecho, tiene por ahí el libro recetas que rescataron pues de estos mismos personajes de George Washington, por ejemplo. Uh -huh. Eh, y ahorita Que que tiene más sentido que empiece allá porque los los países que llegan ingleses, a ajá, colonizar ahí, pues eran tradicionalmente cerveceros. así es, Ingleses, franceses, franceses, alemanes, así es, irlandeses, no como los españoles que eran más vineros, ¿no? justamente. Sí, de hecho, pues bueno, ahorita en las partes más adelante del libro habla justamente por qué se tardó tanto en llegar la cerveza aquí y justo una de esas Uh -huh. es que los españoles, pues la neta, no le entraban tanto a la chela como los demás países. Claro. Em, Digo, otra parte viene, una parte muy breve también sobre cómo llegó la cerveza a otras partes de Latinoamérica que también son importantes. Menciona ahí un poquito el surgimiento de cervecerías como Quilmes, de Uh -huh. Argentina, eh,
como Brahma de Brasil y algunas otras, hasta la de Gallo que está ahí en Guatemala y que es una cerveza que te puedes encontrar muy, muy barata. ¿Es la misma gallo, la guatemalteca, que la gallo que encuentras en Soriana de 6 pesitos? ¿Es la misma? Creo que sí, Ok. creo Yo que pensé sí, que era porque diferente. porque es guatemalteca. Incluso, incluso en el libro menciona que esa cerveza era de una calidad envidiable, incluso para los europeos. Órale. Entonces ahí, pues, quién sabe qué pasó ahorita, o no sé, digo, yo ya no lo he probado en muchísimos años, pero quién sabe cómo esté esa cerveza. Em, y ya como pasando estas dos partes, ya viene como que la carnita del libro y viene ahí una parte sobre el surgimiento de la cerveza en México, Ujú. empezando justamente por un poquito, una pequeña mención no tan amplia como la que acabas de decir sobre el tejuino. Ok. Y pues caminando un poquito más hacia el lado del pulque y de estas bebidas más populares que, que reinaban en estos lugares. Claro, en la zona del altiplano donde hay más magueyes que otra cosa, ¿no? Magueyes y agaves de todo tipo. Así es. Entre la llegada de personajes históricos interesantes, cosa que no está tanto en ese libro, pero sí en el entendido porque es casi una historia oficial, es que llegan cerveceros a México con la llegada de Maximiliano de Habsburgo a nuestro país, enviado por nada más y nada menos que Napoleón para ser emperador de México, de México. Entonces, eh, austriaco de Viena llega a México y trae consigo algunos cerveceros o maestros cerveceros, si quieres decirles así, a producir bebidas utilizando el agua de el Estado de México, principalmente de cerca del volcán de Toluca, tengo entendido, y es donde se genera este estilo de cerveza que curiosamente desaparece en Europa y es rescatada por estos cerveceros que trajeron a México, que es la Viena. Entonces, durante muchos años, en la teoría cervecera a nivel mundial, se decía que la Viena era un estilo tradicional extinto y existía una Viena mexicana hecha con adjuntos principalmente maíz, a diferencia de la Viena tradicional que es 100% malta de cebada, ¿no? Entonces, es interesante desde el punto de vista de cómo personajes históricos que están en los libros, en las clases de la escuela primaria o secundaria, tuvieron que ver con esta bebida que pues nos gusta tanto actualmente y cómo decisiones de gente poderosa es lo que ha generado pues la industria cervecera en México. Es, es algo peculiar, ¿no? Ya sabemos la historia de este personaje e incluso hay otras cosas que nos conectan con Austria y con Viena, como el penacho de Moctezuma y estas cosas que son de conocimiento público, pero si algo trajeron, aparte de enfermedades contagiosas mortales, pues fue estos cerveceros, ¿no? Exactamente. Para, para generar el consumo, principalmente en los mismos europeos que venían con ellos, pero que se fue extendiendo a un consumo masivo, haciendo que en ciertos años del siglo XX, pues la cerveza mexicana fuera una de las de mayor venta en el mundo, ¿no? Ese era el eslogan guapango de Moncayo de fondo y decía la cerveza de mayor venta en el mundo. Cosas, cosas Pro- interesantes. Probablemente todavía es, ¿no? Digo, hasta Toreto bebe Corona. Toreto bebe Corona, sí, hay Corona en cualquier rincón del Así mundo es. y eso es, pues, chévere de México. Toda la Corona se hace en México, se Se manda hace para en allá. Zacatecas. Eh, Zacatecas y Yucatán. Ahorita que mencionaste que se realizaba con adjunto de maíz, una cosa importante a decir es que este tema de hacer cerveza con maíz inició en Estados Unidos porque no había cebada todavía y no había
la poquita que había no era suficiente para hacer la cerveza. Entonces Exacto. empezaron a fabricar las cervezas con lo que había, que lo que había muchísimo era maíz. Entonces, Ujú, y como que por ahí pasó para este lado de la frontera. eh, Incluso aquí en México sí se sembraba cebada, pero también era como que muy descuidada la siembra de este grano porque la dedicaban más a la alimentación de los caballos y del ganado. Entonces no le daban tanta importancia como para fermentar una bebida porque pues justamente ya tenían el pulque y era muy popular porque eh, cuando se hizo popular ya era muy económico ujú. y la cerveza era considerada justo cuando en la época de Maximiliano, cuando él trajo como que ese auge a, por la cerveza a México, era para clases altas y era pues considerado como pues algo fifí, entonces toda la banda se emborrachaba con el pulque. Claro que el pulque es económico porque el proceso es irte al monte, raspar un maguey y volver a los 2 días por tu pulque, bro. Es, no es como que necesitas un boil, un mash de Esa- 1 hora, checar el pH del agua, sanitizar tu fermentador. Exactamente. Nada más Nada, bro. guachicoleas un maguey Exacto, le cortas un pedazo de una penca y con esa misma penca le rascas el corazón ahí al maguey y ya y le en dos sale la días agüita. por el actuar de los dioses que mandaron microorganismos a esas plantas, pues se genera el pulquito. Es correcto. ¿Te Ya, gusta el pulque, mano, o no? hace mucho que no lo tomo, pero sí tengo muchísimas ganas de regresar al pulque. Digo, hace mucho que lo tomé y sí me gustó. Te voy a Entonces, invitar unos pulques ahí en el pueblo de mi jefita, en un pulque sabrosón. órale, jalo. Oye, Sabrosito. también, fíjate que después, cuando empezaron a llegar todos estos maestros cerveceros y Ujú. todas estas personas que ya conocían bastante la cebada, se dieron cuenta que la tierra de México pues era muy fértil y daba una cebada de una calidad chingona que incluso algunos decían que era mucho mejor que la europea, Ujú. otros decían que estaba buenísima igual que la europea. Ujú. eh, y esto le valió sombrilla a los mexicanos y siguieron dándosela de comer a los caballos. Y siguieron Fíjate. haciendo su cervecita con maíz. Con maíz y con un poquito de cebada y dándole más al pulque. Claro, probablemente hayan interferido ahí decisiones económicas importantes, pero eso ya está fuera de nuestro conocimiento. Hay una cosa que es algo no oficial de la historia, pero que es un chisme que te voy a platicar ahorita y cuando lo cuentas, las cosas hacen mucho sentido. Por eso el chisme es interesante, ¿no? No es un disparate, pues. Y la historia es Chismecito. que Chismecito cuando histórico. llegan los europeos a México, a la conquista, pues derrocan al emperador mexicano, ¿no? Eh, en la muerte de los emperadores, pues quedan los herederos al trono del Imperio de México, que pues no pudieron tomar posesión porque la ciudad ya estaba tomada o el reino ya estaba tomado por los españoles. Ahora bien, dentro de la monarquía a nivel mundial, históricamente, el movimiento imperialista, se podría llamar, o pro imperio, se respetaba mucho los rangos monárquicos que tenían las familias europeas. Entonces, familias europeas rescatan a los herederos oficiales o herederos divinos del trono de México y se llevan a estas personas a Europa. Obviamente, estas familias de mucho dinero acogen a estos herederos legítimos y
por suerte o por casualidad, pues son familias europeas muy apegadas a la industria cervecera. Y de ese dinero, de esa riqueza y ese respeto por mantener vivos a los herederos del trono imperial de México, es que años después, con los recursos y el linaje, generan en México la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. De ahí viene esa como denominación de que estas familias de tradición cervecera de mucha feria se llevan a los herederos pues, de Cuauhtémoc, que fue el emperador, ¿no? O el Ajá, Tlatoani, o el principal ahí, ¿no? órale. Ahora hay herederos en México, bueno, gente que sigue el linaje, pero ya creo que no tienen ninguna injerencia Tiene, histórica ni económica en nuestro país, ¿no? Pero sí, según de ahí viene la historia del poderío instantáneo económico gigante de una cervecería como Cuauhtémoc y cervecería Moctezuma, que después se unen a hacer cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. órale. Tiene lógica. eh, Digo, pues en este libro no podemos ver imágenes de los fundadores. Menciona a los fundadores y tienen nombres eh, como, un nombre mexicano y un apellido europeo. Sí, A los dos. Justamente el fundador de Cuauhtémoc y el fundador de Moctezuma. Entonces, tiene bastante lógica el chismecito que te aventaste. está sabrosón, Y ¿no? pues, Porque no es ajá, descabellado. claro. Y, y ahora si le agregas que una de sus cervezas eh, emblemáticas es la Indio, Uh -huh. este, pues suena Todo hace algo, un matchillo ahí, ¿no? ajá, suena ahí como cierto tributo a sus ancestros A reales. la raza de bronce, man, de la cual tú no perteneces, pero yo sí, orgullosamente. Ah, que la, Tú eres opresor, mano. claro que, Eres un blanco privilegiado. claro que no. Eh, em, pero fíjate que si acaso serían tlaxcaltecas, ¿no? Que Porque se supone que los aztecas fueron exterminados totalmente. eso es que esa es la versión que en el exterminio hubo quien cuidó a los A herederos dos, reales tres. del trono mexicano. Exactamente. Ándale. Por fin de preservar esta onda imperial, ¿no? De Tiene, que es su modus vivendi en Europa, ¿no? Ellos son las familias reales porque Dios los puso ahí para ser más ajá, ricos y mejores que todos los demás. órale. Suena bastante honorable que hayan respetado. Es una historia muy chida porque suena muy honorable que hayan respetado ese tipo de linajes, aun cuando están invadiendo Claro, y este, destruyendo y todo. Es una destruyendo onda todo. Ajá. como tipo Game of Thrones que se llevaban al hijo del que perdía la guerra, ¿no? Así, como a Vlad Tepes también, durante muchísimos años se lo llevaron de Valaquia porque el papá perdió la guerra. Exacto, y Entonces era como se lo el llevaron a tributo que se Transilvania. llevaran a su Así hijo, es, ¿no? se lo llevaron a Transilvania y pues ahí se hizo muy sanguinario. Porque pues no estaba en su onda matar al heredero real del Órale, trono, ¿no? órale, qué chido. Entonces, en eso de la historia de la cerveza, pues ha habido diferentes marcas que surgen en Guadalajara, pues la famosísima cerveza Estrella, que tiene un montón de años. Todas las marcas actualmente de cerveza industrial, pues absorbidas por los dos consorcios internacionales más grandes de producción de cerveza, Así que es. primero fue Cuauhtémoc Moctezuma, agarrando la mayoría de las marcas y está siendo comprada por Grupo Heineken. Y luego Grupo Modelo, comprando también muchísimas marcas, entre ellas la Estrella de Guadalajara, que será el nombre de la cerveza, Así es. y Pacífico, re Corona. re recientemente adquirida por el grupo Anheuser-Busch, que Exactamente. pues también tiene sede en las ciudades europeas, que ya nos había dicho Alfredo Guisa, pero se me olvidó si era en Bruselas o en no sé dónde estaban sus sedes económicas, Berlín o algo así, no Ya me no me acuerdo. acuerdo. Tengo memoria muy corta. Em, sí, justo también menciona también una lista muy grande de cervecerías que
Si compararías ahorita la cantidad de cervecerías artesanales que hay ahorita, digamos que es algo similar. Había, digamos, una cervecería por región prácticamente, había muchísimas cervecerías por estado, Ok, este, y estaban regadas a lo largo del país, justo porque la cerveza eh, empezó a ser popular, pero su transporte era complicado. claro. Entonces, iba perdiendo calidad. Entonces, pues varios ahí, pues gente que tenía la capacidad para hacer una cervecería, pues se aventaban y ahí hacían sus cerveceras, Locales, ¿no? regionales, locales, sí, exactamente. Sí, ahí en el Centro de Convivencia y Honorabilidad del Gran Mascucia de la avenida Javier Mina, que es una cantina tradicional, muy tradicional de la ciudad. En la pared tienen fotos de los transportes de la cervecería La Estrella de Jalisco y eran carrozas con ruedas de madera, man, cargando barriles de madera también, donde estaba la cheve, ¿no? Esta es la parte interesante de esa historia, porque pues sí era una fábrica local que vendía cheve en las cantinas locales Así es. y después fue adquirida por las grandes marcas. Y en cuanto a la historia de estas cervecerías industriales, pues de muchos años acá no ha habido muchas novedades en cuanto a las cervezas que han salido. Principalmente creo que la Victoria Chingones fue la última. Y ya todas esas cosas prácticamente y casi intomables de Victoria con mango, chile y todas aquellas porquerías que están produciendo. Así es. Pero las cervezas de línea, las de producción muy masiva y de gran venta, pues siguen siendo las mismas. La Corona, la Tecate, la Indio, como dices tú, eh, El Pacífico, la Pacífico, León, Montejo, que son las cervezas del sureste, y las cervezas norteñas, que son pues, la Tecate y Carta Blanca, la Carte Blanche y la Pacifiquito, ¿no? Que es así es. de Mazatlán, ahora de Mazatlán, de la cervecería del Pacífico. Yo tengo ahí en la oficina, una ficha, un promocional, que no sé qué año sea, pero es una botella de cuartito luminosa de cervecería del Pacífico, SASB, así dice todavía. Todavía Tengo, actualmente, si compras una en 5 minutos y vas aquí ahí a tu Oxxo, la cerveza Pacífico que te compres, sí todavía dice Cervecería del Pacífico SADCB. ah, sí, No le, oh, ajá, mira, no le han cambiado la no le razón han social. cambiado ahí. Así es. Yo pensé que ya estaba diferente. La verdad es que solamente compro Pacífico cuando voy a Mazatlán. Es como las que creo que son algunas, a lo mejor las últimas adquisiciones que probablemente sean de cervecerías grandes, Ujú. como la Boca Negra eh, o la Mexicali o qué otra, cuando las compraron ahí como en paquete. La Cucapá. Sí, no, Estas también todavía tienen la razón social de su anterior empresa. que sería que probablemente compraron la empresa completa y la dejaron por fines Así fiscales, puede es. ser, Ajá. o alguna otra decisión económica. Y hablando ya O de la historia de mercadológica. la cerveza artesanal, no sé si tú te acuerdas, por ahí del año 1998, por ahí, una cerveza que fue la primera artesanal mexicana que yo reconozco como vendida de manera que llegaba a todos lados, pues la cerveza casta. ¿Te acuerdas de la cerveza casta? Ah, caray, no. Creo que yo era No, muy era chico para esa cerveza. una botella de medio litro y había creo que 4 estilos diferentes. Oscura, ámbar, clara y una lager, si no me equivoco. Era muy rica, hecha por una empresa llamada Especialidades Cerveceras del Norte. Estaba muy buena, era bastante costosa, pero era muy rica. Y esa cerveza después fue comprada por el grupo Cuauhtémoc Moctezuma y desaparecida del mercado por muchísimos años. De hecho, desaparecida absolutamente. Y recién probé una cerveza Jabalí, creo que es de las marcas que compró Cuauhtémoc Sí. Moctezuma también, o Heineken.
y me supo igualito que la casta de hace 20 años, cabrón. ¿A poco? Entonces dije, quizá hayan usado esa receta para hacer esa cheve porque me supo igualita. Me trajo el recuerdo así de Vietnam, de cuando te recuerda algo, decir, no, estaba en la prepa cuando realmente me Árale. caía el pago y podía comprarme unas castas y y se me hizo muy, muy parecido. Esa fue la primera desaparecida y ya, Ajá. y también había una, se metió al ámbito cervecero, la fábrica de tequila Corralejo, no sé si ubicas esa, de las botellotas azules muy Sí, altas, sí, y de sacaron una Pénjamo, cerveza, Guanajuato, ¿no? Algo así, por ahí. exactamente, una cerveza que se llamaba Potro, que era en una botella azul que parece Ah, justo, jus- irónicamente como un alambique, ¿no? ajá, justo está preguntando Aldo por esa, ahí en el chat, por esa cerveza, por la potrulla. Esa Este, también por ahí estuvo siendo de las primeras y, eh, y pero esa, desapareció también. No, no pero le fue negocio al tequilero hacer cerveza. duró un poquito más, ¿no? Duró un poco más, sí duró un poco más. Sí, esa sí la ubico. Pues sí, digo, el mercado tequilero es mucho más rentable y mucho más popular que el tema de una cerveza que no es Corona. Claro, y si tienes todo el modus operandi de hacer un tequila y venderlo a nivel mundial como es Corralejo, pues la cerveza Exacto. debe haber sido un capricho ahí de un hijo Ándale, cervecero que tenían ahí en la hacienda o algo. un experimento. Incluso la propia botella debe haber sido muy costosa por el diseño, el vidrio Sí. azul, todo aquello. Debe haber sido un gasto muy fuerte, pero tuvieron ahí su cheve. Y años después aparecen ya las que podríamos decir clásicas cervezas artesanales, una de ellas de Guadalajara, que es la cerveza Minerva, ¿no? Así es. Y También probablemente sea ya la más popular, ¿no? muy vendida en el país. Eh, y en ese entonces es cuando aparecen marcas como estas que compró ya Heineken, que estoy tratando de recordar el nombre de estas marcas de la Ciudad de México y no me acuerdo, pero sí son las que ya están compradas por ellos, ¿no? ¿No te acuerdas tú, Boris, cuáles fueron? Creo que Primus es una de ellas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Primos es una y hay otra. Uh, No sé, de Ciudad de México, no. a ver si lo puedo googlear ahorita. Por aquí va a salir, man. Bueno, no, creo que no sale. Pero que incluso en México hace un par de años hicieron un hotel cervecero, no sé si supiste, que tenía Ah, un bar de cheves y en ujú. cada habitación tenía decoración de cerveza y parece que un tap o algo así. Mala vecindad. Mala vecindad, exactamente. ¿Esa qué marca usaba? ¿Esa Primus? Eh, híjole, no. A ver. Mala vecindad Beer Hotel, exactamente. Mira, todavía existe. Sí, todavía. Y es parte de estos esfuerzos de este consorcio por ampliar el mercado. Es Primus, exactamente la que habías dicho. Es También. cervecería Primus. Ajá. Y estas grandes que ya se vendieron a los consorcios internacionales, pues destaparon un montón de cervecerías, de micro cervecerías y esfuerzos locales que ya están haciendo una población importante de cerveza artesanal en México. Uno de ellos, y de la cerveza artesanal mexicana que yo más compro, pues Cervecería de Colima, ¿no? Que también tiene ya sus años Así es. y que ha tenido un crecimiento ya brutal. Están todos lados a una gran calidad y un gran precio. Y es una excelente opción en cuanto a la compra de cerveza artesanal en México. Ni se diga las cervezas de baja. Y en todos lados hay desde sus producciones en plantas grandes hasta pequeños productores que están haciendo cosas espectaculares. Está los dos espectros de entre el blanco y el negro. Hay grandes y pequeños que hacen cosas muy buenas y hay grandes y pequeños que también hacen unas cosas impresionantemente malas, pero esa es parte
del mercado. Yo recuerdo hace poco tiempo cuando Cervecería Modelo es comprada por el grupo Anheuser-Busch, que tenían el plan de hacer la cerveza Franziskaner en México. No sé si te acuerdas de esa idea. Y al final no Ajá, se aplicó porque les costaba más caro adaptar las plantas que están diseñadas y construidas para hacer lager, eh, a, a, que pudiesen maquilar Franziskaner claro. aquí, ¿no? Entonces dijeron, pues vuelve a ser importada y la traen todas las tiendas que venden Modelo, pues te venden Franziskaner, que está en mi corazón porque fue la primera cerveza artesanal que probé cuando era yo un mozalbete, la Franziskaner. Entonces, por ahí cuando la veo me compro una para el recuerdo, que es una cheve industrial que tiene un monje panzón y es casi siempre indicador de que es una buena cerveza, ¿no, mi Boris? Sí, es muy buena chela. Es Eh, como, pues igual que Heineken, empezó la fabricación de su cerveza Heineken en México, ¿no? exactamente, ya se hace Heineken en México, antes era pura importada y ahora, mira, recordando, y creo que la cerveza más nueva que ha salido es esa modelo 100% Malta, que no sé si ya la has probado. Todavía no sé qué pensar. Yo todavía ni siquiera la he visto, pero ya he visto que mucha gente la ha probado pero yo no la he visto ni en las tiendas, man. No sé dónde se consigue esa cheve, la verdad. Pues yo no la he buscado y no recuerdo si la he visto. O sea, no he estado ahí como que con la tentación de ese estilo, no sé todavía qué pensar de ella. Pero porque Seguramente, pues está compitiendo directamente con Stella, que es la otra cerveza hecha 100% con malta de cebada, ¿no? La única a nivel a nivel compra industrial nacional mexicana. puede ser. Sí, seguramente. Un esfuercillo ahí por competir con ellos. Y dentro del final de la historia, lo más actual y lo que va en un repunte muy fuerte. Dice Aldo que está solo en Grupo Walmart, que es exclusiva de Walmart. ¿Ah, sí? Sí, a Pues lo mira, mejor. me voy a dar una vuelta al Walmart para comprar ahí unas cheves, papel de baño, champú y todo aquello. Exclusivo de Walmart. No me he Y lo fijado, me más voy a nuevo fijar. que es la cerveza casera, ¿no, mi Boris? Que no tiene, yo creo que más de 15 años que sucede este fenómeno en México. En México sí. No tiene más de 10 años que es algo asequible en nuestro país y no tiene más de 5 años que ha reventado y ahora hay cerveceros caseros En cada en todos cuadra. lados. Y los que son brillantes, hermosos y perfectos, pues son parte del mejor club de cervecería casera en el universo que es Lupuleros.com. lupuleros.com. Así Entonces, es. Tiene un poquito más en Estados Unidos, ¿no? O no, o sí en tiene Estados Unidos tiene muchísimo más, como no es unos, poquito más. ¿qué? Estamos hablando de Unos épocas 40 de la 50 prohibición, años cabrón. No, hombre, más. más. Sí, Pero bastante más. cuando se funda todo esto de la AHA y todo esto, Eso es sí es más más reciente, reciente. ¿no? Aja debe tener que quizá 25 años, pero ya estos tratados de permitir el homebrew en ciertos estados son post prohibición, ahí sí son ya muy, muy de mucho tiempo, pues, ¿no? Hasta la Casa Blanca tiene Así ahí su es. homebrew Su, para que se su, ponga el Joe Biden muy hasta el así ano es. cada viernes con sus paquetaxos, Con su su, homebrew con su diacetil presidencial. de ese presidencial, y que la cocina el chef ahí sí como que no tienen presupuesto. En una de esas, ahí va a caer el Tiny porque ese está en todos lados, ¿no? Y va a decir, después, ahorita estoy en la cervecería de la Casa Blanca, acá. No lo dudo ni tantito que vaya a estar Ni yo, próximamente ahí anda con metido sus donde sea. chanclitas en Washington, D.C. Nuestro gran amigo el Tiny, cervecero itinerante. Recuerdo que en un documental que vi sobre la historia de la cerveza craft en Estados Unidos, una de Ajá, estas cervecerías que está participando tiene eh, como un sótano en el que era la granja, o sea, era la granja del abuelo. ajá. Y durante la prohibición, esa granja tenía un sótano que era un speakeasy
para estar Ok. pisteando. Y ya pues ya que se legalizó de nuevo la producción y venta de cerveza, pues ya empezaron a hacer la chela arriba. Ok. Y conservaron ese speakeasy y ahí los güeyes están en el tour y está como estaba antes, como estaba en los 20. Qué chido. Va a estar Sí, está bastante chido eso. muy chido ahí como ahora el famosísimo y muy concurrido búnker cervecero, ¿no? ¿Cómo es? Búnker, ¿cómo se llama? Búnker nada Brew más, ¿no? Club. Búnker Brew Club. No, Creo que ya es algo así, búnker pero bueno, solamente, ¿no? búnker de los años 20 también, tengo entendido. Así es, de la guerra. Recién adaptado como bar de cerveza en la ciudad y que tiene pues, una aceptación muy grande por lo histórico y representativo que es beber. Ahí como pues un refugiado judío en persecución. Y bueno, mi Boris, ¿algo que agregar a la historia de esta cerveza en México? Pues nada, digo, esto todavía no termina. Creo que, como dices, ahorita están en su pleno auge decenas, si no centenares de cervecerías, eh, otra vez regionales, otra Uh -huh. vez, hay muchísimas cervecerías a lo largo del país, de punta a punta. eh, Como dices, hay muchas cervecerías buenas, hay muchas cervecerías malas. Uh -huh. Hay chelas buenas de cervecerías malas y hay chelas malas de cervecerías buenas. Correcto. Y esto, pues, más que parar, parece que sigue aumentando, sigue aumentando. Uh -huh. Y pues nada, creo que este libro va a tener segunda, tercera, cuarta parte. Sí, seguramente habrán más investigaciones al respecto. Por ahí ya está, por ejemplo, aquí me trajo Pavel un libro de recién creación sobre las marcas mexicanas, compendio de, déjame leer el título bien, dame un segundo para no regarla. Primer compendio mexicano de cervezas artesanales, volumen uno. O está al revés, pero ahí Ah, dice claro, así. sí, sí lo he visto. Entonces aquí tiene ya pues mucha información sobre cervezas. Si no me equivoco, aquí está 8 maltas y está la Tiny Bastards, que son de, eh, De Jalisco. de creación local de Jalisco y orgullosamente lupuleros. Así es. Mira, justamente aquí la abrí en 8 maltas Pilsner. Ahí tenías el separador. Acá como Saludos que el al Pavel lo Pavel. abrió aquí y tronó. Cuando abres un libro nuevo y truena, aquí tronó, güey. Justamente. Y te dio el tronado. Sí, el que dice crack. Ya este ya no está nuevo, te quedas con este, bro. Pero pues ahí está, ya hay gente documentando las nuevas cheves, haciendo pues documentos históricos que quedarán a la posteridad y que probablemente en 1500 años que están haciendo los podcasts vía mental, alguien esté hablando sobre investigaciones que hacen referencia al primer compendio mexicano de cervezas artesanales y hagan esos comentarios al respecto, ¿no? Es correcto. Pues, Ya, para cerrar, uh-huh, igual si les interesa aventarse este libro, es un libro muy cortito. Y este libro, hace un año nos costó muchísimo trabajo encontrarlo y como que con la pandemia liberaron la INA, uh-huh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, liberó un montón de libros en su biblioteca. Este es uno de ellos y está en descarga digital gratuita y en su página. Igual les pongo el link aquí en el chat en unos segunditos y también lo ponemos aquí en la descripción del podcast y de YouTube para muy que ahí bien. si quieren aventárselo, pues Sí, es legal, ¿verdad? No es piratería. no, 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 es totalmente legal. Qué óboles, no hacemos nada ilegal en este honorable club. Aquí le decimos que no a la piratería. Este podcast dice no a compartir cosas que se tienen que pagar. Eso es gratuito. También. ¿Y sabes dónde más hay información gratuita sobre cerveza casera en español, Boris? Uy, claro que sí. En lupuleros.com, Ajá, exactamente. ahí se van a la sección de blog y ahí tienen un montón de cosas sobre homebrew y sobre ahí, sobre equipos, sobre unos detallitos
como cocciones, recetas y tips de gente como nosotros que ya tiene un par de años en este ambiente y Ujú. pues que lo que queremos es compartir para que haya más borrachos en el mundo. Que hablan español, ¿no? No Así tienen ya que es. aprender inglés para ver sus Ya, posts de cerveza casera. ya no tienen que, exactamente, ya no tienen que estar traduciendo con el Google Translate. Es correcto. Entonces, pues si no hay más nada, Boris, pues muchas gracias por estar en otro episodio de Podcast Lupuleros, hablando sobre la historia de la cerveza en México. Y un saludo a que si llegamos al millón seguramente en el Twitch, ¿no? Sí, faltaban dos y llegaron David y Aldo Cerda, entonces ahí ya Uf, con excelente esos nombre. Y dos, qué dos personajes, qué con, dos est- con estos personajes. dos llegamos al final y pues muchas gracias, señores. Excelente, pues nos vemos en una próxima emisión. Y no olviden suscribirse al podcast en cualquier servicio de podcast que utilicen. Escúchenos cada semana y eh, pues ya volveremos por aquí con ustedes con otro apasionante tema de la cerveza casera. Así es. Hasta luego. Bye.